Mientras cantábamos este himno tan hermoso, yo pensaba en aquella mujer con la que se casó Oseas. El Señor le dijo a Oseas: ve y ama a una mujer adúltera y a los hijos de adulterio, porque en realidad era una mujer adúltera, era una mujer infiel, sus hábitos eran pecaminosos, tenía amantes y estaba casada con un profeta. Y Dios mandó al profeta a amar a esa mujer. Lo más maravilloso no es solamente que Dios llamó a ese hombre a amar a esa mujer, sino que Dios le dio amor. Dios le puso amor por esa mujer. Pero era una mujer completamente indigna. Era una mujer prostituida, era una prostituta. Y Dios le dijo que la amara. Y esa mujer le fue infiel al profeta. Siempre lo había sido. Y cuando se casó lo fue. Y él la siguió amando y la fue a buscar. Cuando se casó con ella, él sabía que ella era una mujer fornicaria. Y ella cometió fornicación y la siguió amando y la fue a buscar y la trajo de nuevo a su casa. Pagó un precio para rescatarla porque parece que había caído en la esclavitud, se había vuelto esclava. Y aquella mujer, amada por su compañero, porque Dios le dio amor, fue la esposa del profeta. Y aunque la Biblia no termina de contar todo el relato de qué pasó al fin con aquel matrimonio, pero el resto del libro, hermano, es una aplicación de esa dramática relación. Y Dios le dice a su pueblo: os amaré de pura gracia. Y yo me imagino este himno, hermano, a esa mujer quizás todavía luchando con aquellas tendencias que ella tenía, pero ya no quería serle infiel a su esposo. Y me imagino a esta mujer diciendo: él me sostendrá porque me ama, él me perdonará porque me ama, él no me dejará irme porque me ama. Pues lo mismo pasa con nosotros. El Señor nos sostiene. Hermanos, y qué indignos, qué infieles, qué débiles, qué impotentes somos nosotros, pero Él es el que nos sostiene. ¿Por qué estamos aquí? Porque Él nos sostiene. Dios sabía, hermano, qué tipo de persona éramos y seguimos siendo todavía, porque no tenemos dignidad de nosotros mismos. Nuestra única dignidad, nuestra única justicia proviene de Jesucristo. Y que hemos sido regenerados y tenemos un nuevo corazón que se inclina a la voluntad de Dios, pero todavía hay pecado en nosotros. ¿Y quién nos puede sostener en esa batalla? Solamente el Señor. Él es el que nos sostiene. Muy bien. Yo les dije esta mañana que íbamos a estar hablando acerca de cómo vivir en la presencia de Dios. Esta mañana hablamos acerca de cómo entrar en la presencia de Dios. La razón por la que podemos entrar en la presencia de Dios es porque Él nos invita. Y Él abrió un camino nuevo y vivo. Y con la sangre y la carne de nuestro Señor Jesucristo, Él rompió el velo para que podamos entrar con confianza, teniendo libertad, dice, para entrar en el lugar santo. Tenemos libertad, pero tenemos que hacerlo con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con nuestras conciencias limpiadas por la sangre de Cristo y nuestro cuerpo lavado con la palabra de Dios, y ser perseverantes. Y tenemos que hacerlo en comunión con el pueblo de Dios, buscando estimularnos los unos a los otros, animarnos a los otros y estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Y bajo severa advertencia, bajo una solemne advertencia de que Dios es un Dios temible, Dios es fuego consumidor, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. De tal manera que a la vez que tenemos una enorme confianza, una enorme libertad, un gozo maravilloso de estar en comunión con Él, es un gozo reverencial. No es ese gozo provocado por estímulos emocionales, sino es un gozo divino, es el gozo del Señor, el gozo que proviene de Él, el gozo que es provocado por lo que Él es y lo que Él nos da.
Así es como se entra a la presencia del Señor. Bueno, vamos a tratar de, hermanos, a ocuparnos por unos minutos de lo que implica, qué produce el vivir en la presencia del Señor. Cómo se evidencia una vida que vive en la presencia de Dios. Vamos a ir para eso al Salmo número 139. Salmo número 139. Y no vamos a leer los 24 versículos completos, aunque vamos a recorrerlos a medida que avanzamos en la meditación. Lo que vamos a leer los primeros versículos del Salmo y los últimos 2 versículos. Vamos a leer los primeros 6 versículos y luego los últimos 2 versículos. Dice así Salmo 139. Al músico principal, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Verso número 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Una cosa notable de este salmo, hermano, entre muchas otras cosas maravillosas que vamos a considerar, es la manera como comienza y la manera como termina. Porque el salmista comienza declarando que el Señor lo ha examinado, que el Señor lo examina. Dice, tú me has examinado, tú me has conocido. Tú conoces cuando me siento, cuando me levanto. Tú entiendes mis pensamientos desde lejos. Así comienza él. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Es decir, es un hecho. Dios nos conoce. Dios nos examina. Dios sabe lo que nosotros pensamos, cómo pensamos. Dios conoce lo que tú estás pensando en este momento y lo que pensamos en todos momentos. Dios lo conoce, hermano. Es terrible, es abrumador pensar que Dios conoce esos pensamientos perversos que a veces se nos meten en la cabeza. Pero Dios los conoce. Así comienza el Salmo, pero el Salmo termina con un hombre que no evade esa realidad, sino que al contrario se somete a esa realidad. Porque la tendencia natural es que si alguien sabe mucho de nosotros, alejarnos porque sabe demasiado. Y sobre todo si es un enemigo o si no le tenemos confianza. Pero el salmista, que aquí reconoce que Dios sabe todo, viene y se somete a esa realidad. En el verso 23 él dice, examíname. Pero ya dijo que Dios lo examinó, que Dios lo ha examinado. Pero ahora él viene, voluntariamente le dice, Señor, examíname. Conoce mi corazón. Dios ya lo conoce, pero ahora está sometido. Conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto nos da, hermanos, nos da una idea de lo que el salmista en este salmo está buscando expresar. Está buscando expresar, hermanos, cómo es la vida interna de alguien que vive en la presencia de Dios. Cómo es la vida interna de alguien que vive en la presencia de Dios. No la vida externa, no la vida religiosa, no la vida evangélica, sino la vida interna, la vida en el corazón. Hay un libro muy precioso que se llama La vida de Dios en el alma del hombre. Eso es lo que nosotros necesitamos, que Dios viva en nuestra alma, que Dios viva en nuestro interior y que nosotros vivamos en la presencia de Dios. Esta mañana yo les mencionaba a ustedes a Elías y a Eliseo. Ambos, hermanos, usaron este lenguaje tan explícito para describir su caminar delante de Dios. Ellos decían, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Eso era lo que ellos los definía.
que vivían en la presencia de Dios, como también lo dijimos acerca de Enoc, que caminó con Dios. Ahora, antes de entrar más específicamente a lo que este salmo nos enseña, déjenme decir algunas cosas en general acerca de la presencia de Dios. La presencia de Dios, por supuesto, es universal. Dios está en todas partes. Por ejemplo, el libro de Esther lo ilustra de una manera muy clara, porque el libro de Esther tiene 10 capítulos y en ninguno de esos capítulos se menciona a Dios, nunca, en todo el libro. Es un libro donde Dios no aparece en mención. Sin embargo, Dios está presente allí. Allí en ese libro no se habla de oración, no se habla del templo, no se menciona sacerdotes, no se menciona sacrificios ni adoración, pero Dios está en todas partes en ese libro. Dios es el centro de ese libro. Su providencia está allí, su pueblo está allí, su cuidado está allí, sus propósitos están allí, sus obras están allí. Él no se menciona, pero Él es el centro de todo ese libro. Él lo gobierna absolutamente todo. Y así es toda la Biblia. Dios es el centro de la Biblia. Aún aquellos pasajes aburridos y difíciles, por ejemplo, esas enormes genealogías donde se menciona un montón de nombres extraños que uno no sabe ni de quién se trata y que no hay historias ahí, sino solo nombres. Allí está Dios. En todas esas historias que no parecen interesantes, allí está Dios si nosotros lo buscamos. Pero no solo en la Biblia, no solo en el libro de Esther, en tu vida, en mi vida, hermano, allí está Dios. Allí ha estado Dios toda la vida, desde que naciste hasta que mueras, allí está Dios. Ahora, el asunto es si nosotros reconocemos la presencia de Dios. Y no solo eso, buscamos esa presencia, nos sometemos a esa presencia, deseamos esa presencia, como lo que mencioné del Salmo. El salmista comienza reconociendo la realidad de que Dios nos examina, Dios nos conoce nuestros pensamientos y termina sometiéndose a esa realidad. El problema con los seres humanos es que la presencia de Dios es ajena para los hombres, para la mayoría de los hombres. Los hombres la evaden, la rechazan, la niegan. Interpretan su vida a la luz de la casualidad, del destino, de la suerte, o de lo que ellos son, de lo que ellos logran. Pero la presencia de Dios es real, en todas partes. Sin embargo, hermanos queridos, la presencia de Dios es algo que, aunque es real, no es una realidad para la mayoría de la gente, y aún para muchos cristianos. Saben que Dios está ahí, saben que Dios es real, pero su vida es una vida de iglesia el domingo, eso es todo. Es una vida de conocimiento bíblico, eso es todo. O de emociones ocasionales, pero no viven en la presencia de Dios. El llamado es que nosotros vengamos y vivamos en la presencia de Dios. Y eso es lo que nos enseña este salmo, y espero que el Señor nos ayude, hermanos, a comprender algo más de la presencia de Dios. Vamos a considerar en este salmo, hermanos, 4 pensamientos relativos a la presencia de Dios, a cómo luce una vida que vive en la presencia de Dios. Primero, una vida en la presencia de Dios es la de alguien que está consciente de Dios y de sus atributos, que tiene una sensibilidad y una percepción real de quién es Dios. Una vida que vive en la presencia de Dios es una vida que es movida a la adoración, a una adoración extasiada, a una adoración en asombro, en profunda reverencia, pero una adoración que brota del corazón. El Señor se refirió a eso como adorar en espíritu y en verdad. Esa es una vida que vive en la presencia de Dios. Está consciente de Dios, de quién es Él, de sus atributos, y lo adora en espíritu y en verdad. Tercero, una vida en la presencia de Dios es una vida que nos hace odiar el pecado, que aprende a aborrecer, a la vez que ama, aborrece. Ama a Dios
ama la verdad de Dios, ama la palabra de Dios, ama al pueblo de Dios y aborrece el pecado. Y en cuarto lugar, una vida en la presencia de Dios es una vida que se somete santamente a la presencia de Dios. Bueno, vamos a considerar estas verdades que brotan de aquí. Veamos en primer lugar, hermanos, la conciencia de la presencia de Dios. Vean cómo se inicia el Salmo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Hermanos, todo esto es lo que los teólogos le llaman la omnisciencia de Dios. Omnisciencia quiere decir el conocimiento completo que Dios tiene de todas las cosas. Eso es omnisciencia, es un conocimiento total, un conocimiento completo, que Dios lo sabe todo, omnisciente. Dios lo sabe todo. Aquí lo dice el salmista. Tú me has examinado, tú me has conocido, tú has entendido mis pensamientos, tú me has escudriñado, todos mis caminos te son conocidos, dice en el verso 3. No está siquiera la palabra en mi lengua, y aquí que tú la sabes toda. Tú lo sabes todo. Tú eres omnisciente. Una vida en la presencia de Dios, hermano, es una vida que tiene una conciencia clara, es sensible a esa realidad, que Dios lo sabe todo. Hermanos, qué abrumador, qué terrible que alguien lo sepa todo. Que una persona te conozca de tal manera que sepa aún lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que estás atravesando. Sabe cuando estás pensando de una manera sucia, de una manera maligna, de una manera perversa. Sabe cuando estás triste, sabe cuando estás necesitado, deprimido. Lo sabe todo, todo, todo. Y él dice, oh Señor, tú me has conocido, tú me has examinado, tú has entendido hasta mis pensamientos, tú me escudriñas y tú conoces todos mis caminos. Omnisciencia. Eso es omnisciencia. Y agrega el salmista en el verso 5, por detrás y por delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Es decir, tú estás atrás de mí, tú estás adelante de mí, tú estás arriba de mí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice en el verso 7. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esto es lo que los teólogos le llaman la omnipresencia de Dios. Es decir, Dios está en todas partes. No hay un lugar donde uno puede escaparse de Dios. Uno puede evadir engañosamente para nosotros mismos. Es decir, uno puede autoengañarse, ¿no? Y tratar de supuestamente evadir la presencia de Dios, pero es imposible. No vas a poder evadir la presencia de Dios, ni su conocimiento de quién tú eres, ni su presencia para juzgarte, ni su presencia para estar allí presente ante toda circunstancia. No hay manera de escapar de Dios. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. La omnisciencia, la omnipresencia. Y él agrega en el verso número 13, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Lo que está reconociendo allí, hermano, es que Dios es el creador, Dios es el dueño. Con su poder, con su omnipotencia, Él creó todo lo que existe y nos creó a nosotros también. Somos criaturas de Dios, nos debemos a Dios. Por eso dice, tú formaste en mis entrañas,
Tú me hiciste en el vientre de mi madre. En el verso 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. No fue encubierto de ti mi cuerpo, en oculto fui formado. Está hablando, hermanos, de cómo Dios nos forma en el vientre de nuestra madre. Dios no solamente es omnisciente, no solamente es omnipresente, es omnipotente. Y alguien que vive en la presencia de Dios está consciente de eso. Y hermanos, es algo abrumador tener conciencia de eso, de que Dios está allí. Eso transforma la vida de cualquiera. No nos puede permitir caminar de cualquier forma, hermanos, tener esa conciencia. Pero dice algo más, en el verso 16 dice algo muy, muy interesante, hermanos, y muy, muy extraordinario. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Esto se refiere, hermanos, a la providencia de Dios. Dios lo tiene todo escrito. Aquí dice, en tu libro estaban escritas todas estas cosas que luego fueron formadas. No faltó ninguna de ellas. Es decir, Dios tiene escrito todo. Dios tiene predeterminado todo. Dios lo conoce todo. Dios lo puede todo. Dios está en todas partes. Y Dios controla todo. Eso es lo que el salmista nos está diciendo. Y él está, hermanos, aquí describiendo a alguien que vive en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios es vivir confrontados con esta realidad. Jacob, él amaba a Dios, quería la bendición de Dios, pero él no vivía en la presencia de Dios. Hasta que un día, en medio de una crisis, cuando su hermano lo quería matar, escapando de su hermano para que su hermano no lo matara, tuvo un sueño y vio ángeles que subían y bajaban. Y Dios le habló y le dijo, Jacob, yo estoy contigo. Y las promesas que yo le hice a tu padre, yo las voy a cumplir. Y yo no te dejaré hasta que cumpla lo que quiero hacer en ti. Y cuando despertó Jacob, despertó abrumado y dijo, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y ese hombre quedó marcado para siempre por esa experiencia, hasta que años más tarde, 20 y tantos años más tarde, Dios volvió a tratar con él, hermano. Aunque Dios estuvo tratando todo el tiempo con él, pero 20 años más tarde, Dios trató con él. Y otra vez, con miedo de que su hermano lo matara, cuando él regresó, después de 20 años de exilio, él otra vez se enfrentó a Dios. Y Dios se le apareció en forma de un ángel. Y esta vez, Jacob le dijo a Dios, yo no te dejaré hasta que tú me bendigas. Pero en realidad era Dios el que le había dicho a él, yo no te dejaré hasta que haya cumplido mi propósito en ti. Y así Jacob, hermanos, aprendió a vivir en la presencia de Dios. Consternado y quebrantado. Dice la Escritura que cuando Jacob terminó de luchar con el ángel, nunca volvió a caminar recto. Él caminó renco toda su vida, caminó como con una cojera toda su vida, porque quedó descoyuntado, es decir, quedó quebrantado, pero aprendió a vivir en la presencia de Dios. Esto es lo que nos está describiendo este salmo acá, hermanos. La presencia de Dios es ineludible. Tú me has examinado, tú me has conocido, tú has entendido mis pensamientos, tú has escudriñado mi andar y mi reposo, mis caminos te son conocidos. No está la palabra en mi lengua y tú la sabes toda. Me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Esa es la realidad que este hombre está confrontando. Esa es la realidad, hermanos, que nosotros necesitamos comprender para vivir en la presencia de Dios. Y cuando aprendamos a vivir en la presencia de Dios, esa realidad estará con nosotros siempre. Pero en segundo lugar, en este salmo, encontramos, hermanos, que esa realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas nos convierte en adoradores asombrados, irreverentes, adoradores en espíritu y en verdad.
Cuando el salmista a lo largo de todo el salmo va describiendo, hermano, las realidades de quién es Dios, de cómo es Dios, de las obras de Dios, él en el proceso de esa descripción, él se detiene por momentos para adorar, para manifestar su asombro. Por ejemplo, vean ustedes en el versículo 6, él dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Se detiene en medio de su reflexión. Él dice, ese conocimiento es demasiado maravilloso, es alto, no lo puedo comprender. Está asombrado. Porque vivir en la presencia de Dios, hermanos, produce ese asombro, un asombro sobrecogedor, un asombro que nos convierte en adoradores. En el verso 14, él nuevamente se detiene y dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice, y mi alma lo sabe muy bien. Estoy maravillado. Esto es demasiado maravilloso, es demasiado alto. Señor, te alabaré, es formidable. Tus obras son maravillosas. Mi alma lo sabe muy bien. Es decir, él lo estaba sintiendo, él lo estaba viviendo. Ese asombro. Hermanos, eso es vivir en la presencia de Dios. Eso es adorar. Por eso el verdadero adorador no necesita estímulos, hermano. No necesita estímulos externos, porque la adoración brota de aquí adentro. No es alguien que te está diciendo que adores, que te muevas, que hagas esto, que hagas los otros. Es algo que está adentro, brota de adentro. El asombro, la maravilla, el conocimiento demasiado maravilloso. Alto es, no lo puedo comprender. En el verso 17 se detiene otra vez. En medio de su descripción. A cada momento se detiene, hermanos. Para expresar su asombro, para adorar. En el verso 17 dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Quiere decir que ese hombre se dormía, hermano, pensando en esas cosas. Y despertaba pensando en esas cosas. Oh, que Dios nos diera ese espíritu, esa actitud. Vengan conmigo al Salmo 119, hermanos. Verso 4. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Aquí está un hombre deseando esa presencia. Él dice, ojalá que yo fuera uno de ellos. Tú ordenaste que fueran muy guardados tus mandamientos. Yo quiero ser uno de esos hombres. En el verso 1 él dice, bienaventurados los perfectos en camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que fuesen muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Yo quiero ser uno de esos. Quiero ser uno de esos bienaventurados que andan en tus caminos. Quiero ser uno de esos bienaventurados que guardan tu ley, que guardan tus testimonios, que te buscan con todo el corazón, que no hacen iniquidad. Ojalá, hermanos, esa debe ser nuestra oración, nuestro clamor, nuestra súplica, nuestro deseo. Ojalá, ojalá. No podemos por nosotros mismos, no podemos. Pero es Dios el que lo hace. Es Dios el que nos mueve. Es cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros anhelamos y deseamos que Dios lo produce. Caminar en su presencia. Vivir en la presencia de Dios nos hace conscientes, sensiblemente conscientes de Dios y de sus atributos. Vivir en la presencia de Dios nos convierte en adoradores, en espíritu y en verdad, llenos de asombro, de reverencia, de adoración espiritual a Dios. Tercero, este salmo nos enseña, hermanos, que vivir en la presencia de Dios
no solamente nos hace amar a Dios y su palabra, pero nos hace odiar el pecado, aborrecer el pecado. Nos hace sensibles no solamente a Dios, pero nos hace sensibles al pecado. Cambia nuestra relación con el pecado. Nuestra relación con el pecado antes era de placer, de amor, de deseo de pecar, amor por el pecado, placer en el pecado. Pero vivir en la presencia de Dios cambia esa inclinación y nos mueve a odiar el pecado. Vean lo que en el verso 19 dice, cómo lo expresa el salmista en el verso 19. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio yo, Jehová, a los que te aborrecen. Me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Hermanos, esa es una expresión de combate, de resistencia, de repudio. El Señor dice, el que no aborrece padre, madre, mujer, hijos, por causa de mí, no es digno de mí. Es decir, tenemos que aborrecer. Pero aborrecer en el contexto de lo que el Señor dice, no es aborrecer con un odio perverso o con un odio pecaminoso, sino aborrecer en términos de que el aprecio, el amor por Cristo es tal, hermanos, que nosotros seríamos capaces, si verdaderamente lo amamos a Él como lo debemos amar, seríamos capaces de despreciar cualquier cosa, aún a nuestros seres amados más cercanos, por el Señor. El que no lo hace, dice el Señor, no es digno de mí. Pablo dice, aborreced el mal y seguid el bien. Debemos de aborrecer. Somos llamados a aborrecer, pero no podemos hacerlo por nosotros mismos. Solo viviendo en la presencia de Dios, hermanos, vamos a aprender a aborrecer el pecado. De otra manera no, porque nuestra carne es débil, porque nuestra tendencia es hacia el pecado. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 dice, lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, sino lo que aborrezco eso hago. Y hallo que está esta ley en mí, que el pecado está en mí. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo mismo reconoce, hermano, que él no puede, porque lo que quiero no lo hago, sino hago lo que aborrezco. Es decir, no tenemos la capacidad de nosotros mismos. Y es, hermano, muy notorio que en el capítulo 7 de Romanos, donde Pablo habla de esta lucha, de esta batalla interna de su corazón, él siempre está diciendo lo que yo quiero, lo que yo hago, lo que yo deseo, lo que yo pienso. Es lo que él en su propia fuerza, hasta que en el capítulo 8 él dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo es la única manera en que nosotros podemos ser justificados con Dios, y en Cristo es la única manera en que nosotros podemos caminar delante de Dios y vivir en la presencia de Dios. En Cristo. Y andar en Cristo nos mueve a aborrecer el pecado. Nos hace que nosotros odiemos el pecado. Los impíos, hermano, son indiferentes a la presencia de Dios. Desconocen la presencia de Dios. Desprecian la presencia de Dios. Pero el que vive en su presencia aprende a aborrecer esa indiferencia. Aborrecemos la indiferencia. Aborrecemos la ignorancia. Aborrecemos el menosprecio porque queremos amarlo. Ojalá fuesen ordenados nuestros caminos para guardar sus estatutos. El que vive en la presencia de Dios aprende a amar, pero también aprende a odiar. El verdadero amor odia, aborrece. Por eso dice Juan, no améis el mundo. Juan es el profeta, el apóstol del amor. Él siempre está hablando del amor, del amor, del amor, pero llega un momento en que dice, esto no lo amen. No amen el mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Pero eso solamente, hermanos, lo podemos obtener viviendo en la presencia de Dios.
Escuchen las palabras de Spurgeon acerca de esto, hermano, acerca de este odio santo. Spurgeon decía: David sabía odiar bien porque odiaba el mal. Y odiaba a aquellos que amaban el mal. Este odio no lo avergonzaba, pues era una virtud de la cual el Señor da testimonio. Existe el amor de benevolencia y el amor de complacencia. Amar a todos los hombres con benevolencia es un mandato al que estamos obligados. Es decir, somos llamados a amar a todos los hombres con un amor de benevolencia, con un amor de misericordia. Pero amar a los perversos con complacencia sería un crimen. Es decir, nosotros somos llamados a amar a todo nuestro prójimo, a todos, con un amor de benevolencia, pero no con un amor de complacencia. No nos complacemos en aquellos que aman el mal, que hacen el mal. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Pablo dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Mientras más amemos al Señor, más crecerá nuestra indignación por los que rechazan su afecto. Está escrito: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El súbdito fiel de un rey no puede ser amigo del traidor y del sublevado. Aunque amamos a nuestros enemigos, porque el Señor dice que amemos a nuestros enemigos, los amamos con amor de benevolencia, pero no con amor de complacencia. Aborrecemos el pecado y aborrecemos a los pecadores, aunque los amamos con amor de benevolencia. Por eso es que el salmista en el verso 19 expresa eso, hermano. Después de decir cosas tan maravillosas acerca de Dios y de caminar con Dios, él dice: tú harás morir al impío, Señor. Así que apártense de mí los hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Pero noten, hermanos, que el odio que está expresando aquí David no es un odio perverso, carnal. Es un odio santo. Y no es un odio por ofensas personales. No es que a alguien le caiga mal o que alguien le hizo algo malo. Es un odio contra los que odian al Señor. Es una virtud odiar el pecado. Y es una virtud apartarse de los perversos. En el verso 22 dice: los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. No enemigos personales. Los amamos como imagen de Dios, o sea, como criaturas de Dios. Los amamos como nuestro prójimo, pero son nuestros enemigos en cuanto a la verdad. Hermanos, esto le puede parecer chocante a algunos y puede decir: pastor, eso yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que yo voy a aborrecer a alguien? Pero no es un aborrecimiento pecaminoso, no es un aborrecimiento carnal. Es un aborrecimiento santo, a pesar de que ames a esa persona y le tengas compasión. Pero es algo que lo produce, hermanos, el caminar en la presencia del Señor. Dice la Escritura acerca del Señor Jesucristo: has amado la justicia. Está hablando de Cristo. Dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. O sea que el amor va mano a mano con el aborrecimiento. Amor al bien, aborrecimiento al mal. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. En el Salmo número 95, el salmista dice lo siguiente: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo.
El Salmo 104 es un salmo muy dulce, hermanos. Si ustedes leen el Salmo 104, es como un cántico a la creación, donde Dios habla acerca de cómo Él creó, se vistió de gloria para crear todo lo que existe, cómo Dios cuida de las aves, de las bestias, de los peces, cómo Dios hace florecer los campos, las flores, etcétera, cómo Dios le da comida al hombre. Es un salmo muy hermoso, el Salmo 104. Y después de toda esa dulzura del Salmo 104, el Salmo termina de la siguiente manera. En el verso 33 dice: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. O sea, después de meditar, toda esa meditación provoca dulzura, canto, alabanza. Pero inmediatamente en el verso 35, vean lo que dice el salmista: sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Hermanos, la santidad, la vida en la presencia de Dios, la vida de amor a Dios, es una vida también de aborrecimiento al pecado, que solo lo puede producir el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Cristo vivió así. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Dice el profeta Amós: aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Aborreced el mal y aborreced el mal y amad el bien. Pablo dice algo similar: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Romanos 12, verso 9. Ven ustedes, el Salmo 139, hermanos, nos da una semblanza de cómo es una vida en la presencia de Dios. Es una vida consciente, intensamente, sensiblemente consciente de Dios, de sus perfecciones, de sus atributos santos. Es una vida de adoración intensa, profunda, reverente, asombrada. Es una vida de rechazo, repudio, odio al pecado. Pero, por último, hermanos, el salmista nos da otra semblanza de lo que es vivir en la presencia de Dios. Y es que nos conduce a una sumisión santa. Nos conduce a una comunión santa. En los versos 23 y 24, que son los últimos versículos del Salmo, dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí tenemos a un hombre sometido, a un hombre que acepta esa realidad, se somete y busca la comunión. Pero busca una comunión en integridad, en sometimiento. Busca una comunión no porque él piense que es perfecto, porque piense que tiene derecho a entrar en la presencia de Dios, o que tiene todas las virtudes que Dios exige. No. Al contrario, él sabe que hay perversidades todavía escondidas en él, que existen. Y Dios le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname en mi corazón y pruébame y conoce la manera en que yo pienso, los pensamientos que tengo en mi cabeza. Conócelos, examínalos. Examina mi corazón. Bueno, hermano, ese examen es doloroso. Ustedes saben que a mucha gente no le gusta ir al médico. ¿Por qué razón? Porque te va a examinar y te va a encontrar algo. Y no queremos que nos encuentren, hermano, las enfermedades. No queremos saber. No queremos saber porque es doloroso, porque es humillante, porque es degradante, porque nosotros queremos estar cómodos. Pero este hombre, hermanos, seguramente quería estar cómodo, igual que nosotros, pero la presencia de Dios lo estaba moviendo hacia eso.
Eso es la obra santificadora de Dios, lo lleva a uno, hermano, a esa posición, a ese estado, a ese punto. Y muchas veces tiene que ser la aflicción la que nos lleve ahí. Porque cuando estamos cómodos, no tenemos ganas de que Dios nos examine tan profundo. Podemos estar en el culto, cantar los himnos, podemos deleitarnos en la comunión con los hermanos, pero ese examen es algo muy, muy íntimo, muy doloroso, es algo del corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Hermanos, eso es un hombre que está dispuesto a no ser atrapado por el autoengaño. Porque uno de los mayores peligros de nuestra vida religiosa, hermano, es el autoengaño. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Es fácil engañarnos a nosotros mismos. Cuando Dios le dijo a Adán, Adán, ¿qué has hecho? Y él le dice, Señor, la mujer que tú me diste tiene la culpa. Ella es la que me hizo hacer esto. Eso es autoengaño, eso es justificación. Así somos nosotros, así soy yo, así eres tú. Eso somos nosotros, hermano, tan perversos. Solo el Señor nos puede llevar a este punto. Caminar en la presencia, buscar la presencia de Dios es peligroso para nuestra carne, que está enferma, pero el Espíritu está presto. Y el Señor nos busca. Esta mujer del profeta Oseas, qué vergüenza tuvo que haber sentido esa mujer, hermano. Qué degradante su condición, su carácter, su pasado, su historia. Horrible, sucia, inmunda. Pero aquel hombre la amaba, la amó y la buscó y la perdonó y la restauró. Y cuando ella se sintió amada, restaurada, cuando ella fue rescatada y traída de nuevo a esa casa donde había amor, ¿cómo tuvo que haberse humillado? ¿Cómo tuvo que haber reconocido? Hermanos, eso es lo que hace la presencia de Dios en nosotros. Afirma nuestro corazón en Dios, nos libra del autoengaño, ve si hay en mí camino de perversidad y endereza nuestro camino. Dice, y guíame por el camino eterno. El camino eterno de la ley de Dios, que solamente en Cristo, hermano, podemos nosotros caminar, no porque vamos a guardar la ley con perfección, sino que vamos a guardar la ley por amor, en respuesta de gratitud por esa gracia con la cual Él nos ha recibido. El camino eterno, el camino angosto. Escucha lo que dice Jeremías, hermano, acerca de esto, en relación a esto. En el capítulo 6, verso 15, Jeremías dice, hablándole al pueblo, hablando acerca del pueblo, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Jeremías 6, 15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos. Esa es la respuesta natural de nuestro corazón pecaminoso, hermanos. Pero Dios en su gracia nos cambia, nos transforma, para que nosotros deseemos caminar allí. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para andar en tus estatutos. En lo que Él nos ofrece es reposo. Él dice, mirad y preguntad por las sendas antiguas, paraos en los caminos, deténganse un rato y pregunten cuál es el buen camino y caminen por él y hallaréis descanso para vuestras almas. El salmista, hermano, se detuvo, preguntó, se expuso, se sometió y le dijo, Señor, examíname. Pruébame, conoce mis pensamientos, conoce mi corazón y guíame. Mira si hay perversidad en mí. Los pecados, dice el Salmo 19, los pecados, ¿quién los comprenderá? ¿Quién los conocerá? Líbrame de los que me son ocultos. Un hombre sometido. Y la Biblia promete, Dios promete, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos les hará conocer su pacto.
que cercano está Jehová a los que le invocan. Cuando le invocamos, cuando le pedimos, hermanos, Dios se acerca. Si tú le pides al Señor vivir en su presencia, si tú lo anhelas, lo buscas en tu corazón, en tu mente, cuando estás orando, cuando estás en la iglesia, cuando estás trabajando, cuando estás caminando, en todas circunstancias estás anhelando, deseando, pidiendo, en tus pensamientos, en tus anhelos, en tus deseos, buscas eso, hermano. Dice que Jehová está cerca de los que le invocan. A todos los que le invocan de veras cumplirá el deseo de los que le temen, oirá el clamor de ellos y los salvará. Y la mayor salvación que nosotros podemos obtener, hermanos, es la salvación de nuestro propio pecado, de nuestro propio corazón. Si alguna salvación, si algo debes buscar, si resolver algún problema tú quieres, hermano, resuelve el problema de tu pecado. Resolvamos el problema de nuestro pecado, que solo Cristo lo puede resolver. Solamente Él. Así que, hermanos queridos, este salmo nos invita a que no nos engañemos a nosotros mismos. Que la presencia de Dios no es sentir cosquillas, no es sentir emociones, no es cantar, no es un lugar donde el ambiente está prefabricado con música artista y sentimentalismo. La presencia de Dios es algo más íntimo, es algo más espiritual, es algo más santo. La presencia de Dios es algo, hermanos, que nos quebranta para arrepentirnos de nuestros pecados. Y es ineludible. Dijo un autor acerca de esta presencia, hermanos. Escuchen lo que dijo. Al final de nuestra vida, al final de todas las cosas, el rostro de Dios, que es el deleite o el terror del universo, debe volverse hacia cada uno de nosotros, ya sea con una expresión o con otra, ya sea confiriendo una gloria inexpresable o infligiendo una vergüenza que nunca podrá ser curada. Un día veremos el rostro del Señor para alumbrarnos con su gloria o para avergonzarnos con su presencia. Y por eso, hermanos, necesitamos a Dios, necesitamos su presencia, necesitamos cambiar, y solo Él nos puede cambiar. Si nos proponemos buscar la presencia de Dios, si nos proponemos caminar en su presencia, no lo vamos a lograr por nosotros mismos. No podemos, pero Él lo puede hacer. Si lo pedimos, si lo buscamos, porque el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra. Si te pide un pez, no le vas a dar una serpiente. Si te pide un huevo, no le vas a dar un escorpión. Y si le pedimos al Señor el Espíritu Santo, si le pedimos que nos enseñe a temer, que nos enseñe a caminar, que nos haga adoradores verdaderos, hermanos, ¿crees tú que el Señor no te lo va a dar? Pero tenemos que pedírselo. Tenemos que buscarlo. No podemos por nosotros mismos, pero Él lo hace. Es Él el que lo hace. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Digámosle eso al Señor, hermanos. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuán eficientes somos, cuán pecadores, cuán impotentes, cuántos defectos tenemos, hermanos. Y los que viven a nuestro lado lo saben, los conocen. Y Dios los conoce más todavía. Pero Él nos puede guiar por el camino eterno. Tenemos que clamarle a Él, humillarnos delante de Él, suplicar, desear. Y Dios responde. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, los pobres. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y Él nos invita, hermanos. El camino está abierto, dice que tenemos un camino nuevo y vivo. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Derramó su sangre, hay libertad, podemos entrar. Él nos invita a entrar a su presencia, hermanos queridos. Él dice, venid luego
y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Buscad a Jehová, dice el profeta, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué maravilloso, hermano. Amplio en perdonar. Él perdona, Él limpia, Él los llama a estar a cuentas. Él tiene misericordia. Hermano, búscalo y vas a hallar gracia. Él siempre habita con su pueblo quebrantado por su gracia. Y en Cristo, hermanos, eso está garantizado, la gracia de Dios en Cristo. En el Antiguo Testamento dice el libro de Levítico 16:16, que Dios residía, Dios puso su tabernáculo en medio del pueblo. Y escuchen cómo Dios lo expresó. Así purificará el sacerdote el santuario, hablando de la sangre de los corderos. Dice, así purificará el santuario, el sacerdote del santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Tenía que purificarlo con la sangre de los corderos, con la sangre de Cristo. A causa de sus rebeliones, a causa de sus impurezas, a causa de sus pecados, tiene que purificar el santuario. Y lo hará con todo el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Pero ahí estaba la sangre, ahí estaba el cordero. Aquí está el cordero, hermanos, aquí está la sangre, aquí está Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Tenemos un gran sumo sacerdote que ascendió hasta los cielos, el Hijo de Dios. Así que retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vivir en la presencia de Dios. Esto es lo que nos dibuja el Salmo 139. Vivir en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios, estar conscientes de quién es Él, de sus atributos, adorarle en espíritu y en verdad, aborrecer el pecado, odiar el mal. El Señor nos conceda eso, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu presencia maravillosa, Señor. Gracias porque has abierto un camino nuevo y vivo, porque tenemos libertad para entrar hasta el lugar santísimo, hasta el trono de la gracia. Gracias porque tú respondes el clamor, la súplica, la oración, el deseo santo de tu pueblo, porque tú nos sustentas, porque tú nos has llamado, nos has transformado y nos has dado todos los recursos para vivir en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a desearlo, a buscarlo, a encontrarlo, a mantenerlo en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo, nuestro Salvador. Amén. Y amén.